La tierra de Canaán se extendía bajo un cielo de bronce. El sol caía implacable sobre las tiendas de pelo de cabra que se levantaban como manchas oscuras contra el horizonte infinito. En una de esas tiendas vivía un hombre que había escuchado la voz de Dios. Su nombre era Abram y había dejado todo lo que conocía, su tierra natal de Ur de los Caldeos, su familia, sus raíces, para seguir una promesa que parecía imposible. Dios le había dicho que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, tan incontable como la arena del mar. Pero había un problema. Su esposa no podía tener hijos. Su nombre era Sarai, y su vientre permanecía cerrado año tras año. Sarai sentía aquel vacío como una herida abierta que nunca sanaba. Cada luna nueva era un recordatorio de su fracaso. Cada fiesta donde otras mujeres mostraban orgullosas a sus bebés era una daga clavada en su corazón. Abram la amaba con toda su alma, pero el amor no podía llenar los brazos vacíos. No podía silenciar el llanto que nunca llegaba. No podía convertir la esterilidad en vida. Las noches eran largas en aquella tienda. Sarai miraba el techo de lona oscura y se preguntaba si Dios realmente cumpliría su promesa, o si ella moriría sin haber conocido jamás la bendición de la maternidad. Los años se acumulaban como piedras sobre su esperanza, y entonces, en un momento de desesperación absoluta, tomó una decisión que alteraría el curso de la historia humana para siempre. Tenía una sierva egipcia. Su nombre era Agar. Había llegado a la casa de Abram años atrás, probablemente como parte del séquito que el faraón le había entregado cuando Sarai estuvo en su palacio durante aquella hambruna que azotó Canaán. Agar era joven, fuerte, con la piel bronceada del delta del Nilo y los ojos oscuros de quien había crecido a la sombra de las pirámides. Era fértil. Eso era lo único que importaba en aquel momento. Sarai la observaba mientras realizaba sus tareas diarias, y un plan comenzó a formarse en su mente, torturada por la desesperación. Sarai la miró un día con ojos calculadores, ojos que habían llorado demasiadas lágrimas, ojos que ya no podían esperar más, y pronunció las palabras que sellarían el destino de generaciones enteras. «Ya que el Señor me ha hecho estéril», le dijo a su esposo con voz que temblaba entre la súplica y la determinación, «únete a mi sierva. Quizás por medio de ella podré tener hijos». Abram la escuchó en silencio. Podía ver el dolor en sus ojos, la urgencia en sus manos temblorosas, la fe tambaleante que buscaba cualquier camino para cumplir la promesa divina. Ya habían pasado 10 años desde que llegaron a Canaán. 10 años de espera, 10 años de promesas que no se materializaban. Abram extendió su mano y tomó la de Sarai. No dijo nada, pero su silencio era consentimiento. Y aquella noche, en la tienda que olía a incienso y a lana de cabra, Agar concibió en su vientre al primogénito de Abraham. Pero lo que debería haber sido motivo de alegría se convertiría muy pronto en el principio de un conflicto que duraría milenios. Agar sintió la vida creciendo dentro de ella. Las náuseas matutinas, el cansancio inexplicable, la sensibilidad en los pechos. Todos los signos que Sarai había anhelado experimentar durante décadas ahora florecían en el cuerpo de su sierva. Y algo cambió en la mirada de Agar. Una chispa de orgullo, un destello de superioridad. Comenzó a ver a Sarai con desprecio apenas disimulado. Ella, la esclava egipcia, llevaba en su vientre lo que la señora de la casa no había podido producir en toda su vida. Ella, la extranjera sin linaje ni herencia, estaba dándole a Abram lo que su esposa legítima le había negado durante décadas de matrimonio estéril. La arrogancia se instaló en su corazón como una serpiente enrollada, venenosa y paciente, esperando el momento de morder. Y Sarai lo notó. Cada gesto condescendiente, cada mirada de soslayo cargada de desdén.
cada silencio que gritaba más fuerte que las palabras. La tensión en aquella casa de tiendas se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Sarai fue donde su esposo con el rostro endurecido por la rabia. «Mi afrenta sea sobre ti», le dijo. «Yo misma te entregué a mi sierva, y ahora que está embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abram, atrapado entre dos mujeres y una promesa divina que aún no entendía del todo, respondió con palabras que sellarían el primer exilio de Agar. «Puedes disponer de tu esclava», dijo. «Trátala como mejor te parezca». Y Sarai la trató. La humilló de tal manera que Agar huyó. El desierto se abrió ante ella como una boca hambrienta, dispuesta a devorarla. Agar corrió sin mirar atrás. Corrió con el vientre hinchado golpeando contra sus piernas. Corrió hasta que sus pies sangraron contra las piedras del camino. Corrió hasta que el sol le quemó la piel y la sed le agrietó los labios. Corrió hasta que no pudo dar un paso más. Y entonces, junto a una fuente de agua en el camino hacia Shur, se detuvo. Se dejó caer sobre la arena caliente. Estaba sola en medio de la inmensidad del desierto. Estaba embarazada de un hijo que quizás nunca nacería. Estaba perdida, sin destino, sin esperanza, sin futuro. Pero no estaba abandonada, porque alguien la estaba observando desde un lugar más allá del cielo visible. El ángel del Señor la encontró allí, y las primeras palabras que pronunció no fueron de reproche, sino de reconocimiento. «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió con la verdad desnuda de su dolor. «Huyo de mi señora Sarai». El ángel no la condenó, no la juzgó, pero le dio una orden que debió haberle parecido imposible. «Vuelve a tu señora y sométete a ella». Y antes de que Agar pudiera protestar, el ángel añadió una promesa que hizo temblar el aire del desierto. «Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud». Agar escuchó con los ojos muy abiertos. El ángel continuó. «Has concebido y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción». Ismael. El nombre significaba exactamente eso. Dios escucha. En medio de su huida, en medio de su desesperación, en medio de su soledad absoluta, Dios había inclinado su oído hacia aquella esclava egipcia que el mundo consideraba insignificante. Pero la promesa venía acompañada de una profecía inquietante. Él será hombre indómito como asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Agar levantó la mirada hacia el cielo, y en ese momento comprendió algo que muy pocos seres humanos han comprendido jamás. Ella había visto a Dios, y Dios la había visto a ella. «Tú eres el Roi», susurró, «el Dios que me ve», porque había visto al que la veía. Y aquel pozo en medio del desierto recibió un nombre que permanecería grabado en la memoria de generaciones. Beer Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Agar regresó, se sometió a Sarai, y cuando llegó el tiempo dio a luz un hijo. Abram lo tomó en sus brazos, miró su rostro arrugado y rojo y pronunció el nombre que el ángel había revelado: Ismael. Abram tenía 86 años y por primera vez en su vida era padre. Los años que siguieron fueron años de relativa paz en la casa de Abraham. Ismael creció fuerte y vigoroso, corriendo entre las tiendas de su padre, aprendiendo los caminos del desierto, el cuidado del ganado, las constelaciones que guiaban a los viajeros nocturnos, las historias de los ancestros que Abraham contaba junto al fuego, mientras las estrellas titilaban sobre sus cabezas. Era el primogénito, el heredero aparente, el hijo de la promesa, o al menos eso creía Agar mientras lo veía crecer. Ismael aprendió a lanzar piedras con la honda, a seguir el rastro de los animales en la arena, a encontrar agua donde otros solo veían sequedad.
Su padre lo amaba con la intensidad de quien ha esperado toda una vida para pronunciar la palabra padre. Pero Dios tenía otros planes, planes que nadie en aquella tienda podía imaginar. Y esos planes estaban a punto de revelarse de una manera que sacudiría los cimientos de aquella familia hasta sus raíces más profundas. 13 años después del nacimiento de Ismael, cuando el muchacho ya era casi un hombre, Dios se apareció a Abraham y estableció con él un pacto eterno que cambiaría todo. Le cambió el nombre de una manera que revelaba su destino. Ya no sería Abraham, que significa padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai también le dio un nuevo nombre cargado de promesa. Ya no sería Sarai, sino Sara, que significa princesa. Pero lo más extraordinario, lo más imposible, lo más absurdo desde cualquier punto de vista humano, vino después. Sara, tu esposa, te dará un hijo, declaró la voz divina, y lo llamarás Isaac. Abraham cayó sobre su rostro contra el polvo del suelo y se rió. No era una risa de alegría, era una risa de incredulidad. Tenía 99 años, Sara tenía 90. Ella hacía décadas que había dejado de menstruar. La idea de que pudiera concebir era más que improbable, era imposible, era ridícula. Pero Abraham pensó en Ismael, en su primogénito, en el muchacho que había criado durante 13 años, con todo el amor de su corazón, en el hijo que corría a abrazarlo cada vez que regresaba de inspeccionar los rebaños, en el joven que lo miraba con admiración cuando contaba las historias de cómo Dios lo había llamado desde Ur de los Caldeos, y le suplicó a Dios con toda la intensidad de un padre que teme perder lo que más ama. Ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá él también sea bendecido. Ojalá no sea olvidado. La respuesta divina fue precisa, definitiva, irrevocable. En cuanto a Ismael, te he oído. Lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto, mi promesa eterna, la herencia espiritual que pasará de generación en generación, esa la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ese mismo día, sin demora, sin vacilación, Abraham tomó a Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados con dinero, y los circuncidó a todos. La sangre del pacto corrió por la carne de cada uno de ellos. Ismael tenía 13 años cuando la hoja del cuchillo cortó su prepucio. Él también era hijo de Abraham. Él también llevaba la marca de la alianza grabada en su cuerpo. Él también pertenecía al pueblo de la promesa. Pero el heredero principal, el portador del pacto eterno, el eslabón que conectaría a Abraham con el Mesías que vendría siglos después, ese sería otro, Isaac, el hijo que aún no había nacido, el hijo de la risa, el hijo imposible que estaba a punto de hacerse realidad. El año siguiente, tal como Dios había anunciado con precisión divina, sucedió lo que ningún ser humano habría creído posible. Sara, la anciana de 90 años, la mujer que había llorado durante décadas su esterilidad, la que se había reído con incredulidad cuando los visitantes celestiales anunciaron el embarazo, concibió en su vientre. 9 meses después, entre gritos de dolor y de asombro, dio a luz a un niño. Abraham, a los 100 años de edad, con las manos temblorosas por la emoción y por los años, sostuvo en sus brazos a su segundo hijo, el hijo de la promesa, el hijo imposible. Lo llamó Isaac, que significa risa, porque Sara había dicho entre lágrimas de felicidad que Dios le había dado motivo de risa y que todos los que supieran la noticia se reirían con ella de pura alegría. La tienda se llenó de celebración. Abraham organizó un banquete. Los siervos cantaban. Sara sonreía con una paz que no había conocido en toda su vida. Pero en un rincón oscuro,
Lejos de las antorchas, Agar observaba en silencio. En sus ojos había algo más que tristeza, había miedo, incertidumbre, el presentimiento helado de que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Isaac creció bajo la mirada vigilante de su madre. Y llegó el día de su destete, un acontecimiento que en aquella cultura antigua se celebraba con un gran banquete cuando el niño alcanzaba aproximadamente los 3 años de edad. Abraham, generoso como siempre, preparó una fiesta memorable. Vinieron invitados de todas las regiones cercanas. Los siervos asaban corderos sobre las brasas. Había pan recién horneado, frutas, miel, vino. La música llenaba el aire del atardecer. Las risas se mezclaban con los cantos de celebración. Todo el mundo parecía feliz, pero Sara estaba observando. Sus ojos de madre protectora escaneaban cada rincón de la fiesta. Y lo que vio encendió en ella una furia que había estado latente durante años, esperando el momento de estallar. Ismael, que ya tenía aproximadamente 16 o 17 años, se estaba burlando de Isaac. El pequeño Isaac, de apenas 3 años, miraba a su medio hermano mayor con confusión, mientras éste hacía gestos, imitaciones crueles, comentarios que el niño no entendía, pero que claramente no eran amistosos. El texto sagrado no especifica exactamente qué hizo Ismael aquella tarde fatídica. Algunos sabios antiguos dicen que se reía del pequeño con burla despiadada. Otros sugieren que lo imitaba de manera degradante, mofándose de sus primeros pasos tambaleantes, de sus balbuceos infantiles. Otros creen que estaba reclamando públicamente su derecho de primogénito frente al recién llegado que amenazaba con quitarle su herencia. Quizás contaba chistes a costa del niño de la promesa. Quizás cuestionaba en voz alta si realmente era hijo de Abraham o si Sara había engañado al anciano. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que Sara vio fue suficiente para tomar la decisión más dura de su vida. Fue donde Abraham, con el rostro endurecido como piedra de granito, con los ojos ardiendo de una determinación que no admitía discusión, y pronunció las palabras más duras que una madre puede decir sobre el hijo de otra mujer. Echa a esta sierva y a su hijo. La voz de Sara cortó el aire como una espada desenvainada. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia. Abraham sintió como si le arrancaran el corazón del pecho con manos de hierro. Ismael era su hijo, su primogénito, su sangre, el muchacho que había cargado sobre sus hombros cuando era pequeño, al que había enseñado a lanzar flechas contra los blancos de paja, con quien había caminado innumerables noches bajo las estrellas, hablando del Dios que los había bendecido y que un día cumpliría todas sus promesas. Echarlo significaba perderlo para siempre. Significaba enviarlo al desierto con su madre, sin provisiones suficientes, sin protección, sin destino. El asunto le pareció gravísimo. La Escritura dice que se angustió en gran manera por causa de su hijo, por causa de Ismael, por causa del muchacho que estaba a punto de perder. Pero aquella noche, mientras Abraham daba vueltas en su lecho sin poder dormir, mientras las lágrimas mojaban su almohada de lana, Dios habló. No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. La voz era firme, pero también compasiva, como la de un padre que entiende el dolor de otro padre. Haz todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será satisfecha tu descendencia. Él será el heredero del pacto. Él llevará adelante la promesa. Él será el eslabón que conectará tu fe con las generaciones futuras. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ismael también es tu hijo. Ismael también llevará tu sangre. Ismael también será bendecido. Yo cuidaré de él. Abraham me escuchó. Abraham confió. Y al amanecer del día siguiente, con el corazón destrozado pero la fe intacta,
Hizo lo más difícil que había hecho en toda su larga vida. Se levantó muy de mañana, cuando el cielo aún estaba teñido de los últimos colores de la noche. Las estrellas titilaban como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. El campamento dormía. Solo se escuchaba el balido lejano de alguna oveja y el crepitar de las brasas moribundas de la fogata nocturna. Abraham caminó hacia la tienda de provisiones con pasos pesados. Tomó pan, no mucho, un pan redondo que apenas alcanzaría para unos pocos días. Tomó un odre de agua, un solo odre. Luego caminó hacia la tienda donde dormían Agar e Ismael. Se detuvo en la entrada, respiró profundo y entró. Agar abrió los ojos y lo miró. Sus pupilas ya sabían. No hubo necesidad de muchas palabras. El silencio entre ellos lo decía todo. Abraham le puso las provisiones sobre el hombro. El pan y el odre de agua que apenas pesaban nada, pero que representaban todo lo que tendrían para sobrevivir. Le entregó a Ismael, que se había despertado con el movimiento, y miraba a su padre con ojos confundidos. Todavía medio dormido, sin entender por qué lo levantaban antes del amanecer, y la despidió. Esa palabra en hebreo, shalach, significa soltar, enviar, dejar ir. Abraham los soltó, los envió, los dejó ir. No hubo abrazo de despedida entre padre e hijo, no hubo promesas de reencuentro, no hubo explicaciones que pudieran suavizar el golpe brutal de aquella separación. Agar tomó la mano de Ismael y caminó hacia la abertura de la tienda. Ismael miró hacia atrás una última vez. Sus ojos adolescentes buscaron los de su padre. Había confusión en ellos, dolor. La pregunta muda de por qué. Abraham sostuvo esa mirada durante un instante que pareció durar una eternidad. Quiso correr hacia él, quiso abrazarlo, quiso decirle que lo amaba, que siempre lo amaría, que Dios cuidaría de él. Pero las palabras no salieron. Y luego Ismael desapareció en la penumbra gris del amanecer. Se había ido. El hijo primogénito de Abraham se había ido. Agar caminó. Caminó sin rumbo fijo, porque literalmente no tenía a dónde ir. No podía regresar a Egipto. Su tierra natal estaba demasiado lejos y ella no conocía el camino. No podía pedir refugio en ninguna ciudad cercana. Era una esclava expulsada sin recursos ni protección. El desierto de Beerseba se extendía ante ella como un océano infinito de arena, piedras y muerte. El sol comenzó a subir en el horizonte, primero como una línea roja, luego como un disco de fuego que prometía un calor despiadado. Ismael caminaba a su lado en silencio absoluto, pero ella podía sentir su confusión, su dolor, su rabia contenida hirviendo bajo la superficie. Habían sido expulsados como animales indeseados, echados de la única casa que conocían, abandonados a su suerte en medio de la nada más absoluta. El desierto no perdona errores. El desierto no tiene compasión por los débiles, y ellos estaban más solos que nunca. Eva se extendía ante ella como un océano de arena y piedras. El sol comenzó a subir. El calor se volvió sofocante. Ismael caminaba a su lado en silencio, pero ella podía sentir su confusión, su dolor, su rabia contenida. Habían sido expulsados como animales, echados de la única casa que conocían, abandonados a su suerte en medio de la nada. El primer día pasó arrastrándose bajo el sol inclemente, y el segundo también. El pan se acabó demasiado pronto, el agua del odre disminuía con cada trago desesperado. Agar racionaba cada gota como si fuera oro líquido, pero sabía en lo más profundo de su corazón que no sería suficiente. El desierto es implacable, el desierto no negocia, el desierto mata lentamente a quienes se atreven a desafiarlo sin preparación, y ellos estaban completamente solos, sin camellos, sin guía, sin esperanza. Entonces llegó el momento que toda madre teme más que su propia muerte. El odre estaba vacío, completamente vacío.
No quedaba ni una gota para humedecer los labios agrietados de su hijo. Ismael se tambaleó mientras caminaba. Sus piernas cedieron bajo su peso. Cayó de rodillas sobre la arena ardiente. Sus labios estaban tan agrietados que sangraban. Su piel ardía de fiebre bajo el sol despiadado. Sus ojos se hundían en las cuencas como los ojos de un cadáver. Ya no podía caminar, ya no podía sostenerse de pie, ya apenas podía respirar. Agar lo sostuvo con las pocas fuerzas que le quedaban. Lo arrastró como pudo, un paso tras otro, hasta que encontró un arbusto seco, un miserable retama que apenas proyectaba una sombra raquítica sobre la arena. Lo dejó allí, a la sombra de aquellas ramas secas que parecían dedos esqueléticos apuntando hacia el cielo vacío, y se alejó. Caminó la distancia de un tiro de arco, aproximadamente 100 metros, lo suficiente para no ver los detalles de lo que estaba a punto de suceder, lo suficiente para no tener que presenciar el último aliento de su único hijo. Se sentó en la arena caliente, hundió el rostro entre las rodillas y dijo las palabras más desgarradoras que una madre puede pronunciar, las palabras que ninguna madre debería tener que decir jamás. No quiero ver morir a mi hijo. El silencio del desierto era absoluto, pesado, sofocante. El viento había dejado de soplar por completo. Ni siquiera los insectos se atrevían a romper aquella quietud mortal que se había apoderado del mundo. El sol caía verticalmente sobre la arena, haciendo que todo brillara con una luz blanca y cegadora. Agar alzó su voz hacia el cielo vacío y lloró. Lloró como solo puede llorar una madre que ha perdido toda esperanza. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas en los ojos. Lloró hasta que su garganta se cerró de dolor. Lloró hasta que su cuerpo se sacudía en espasmos silenciosos porque ya no tenía fuerzas ni para sollozar. Pero no era su llanto el que Dios estaba escuchando en ese momento. Debajo de aquel arbusto miserable, a 100 metros de distancia, Ismael abrió la boca reseca, y de su garganta sin agua salió un sonido, un gemido ronco, un sollozo débil, el llanto de un niño que no entendía por qué su padre lo había abandonado, el llanto de un adolescente que sentía la vida escapándose de su cuerpo gota a gota, el llanto de un ser humano que, en el último momento, cuando toda esperanza se había desvanecido, clamó hacia el cielo sin saber si alguien allá arriba lo escuchaba. Era un llanto casi inaudible, el llanto de quien ya casi no tiene fuerzas para llorar, el llanto de quien está a punto de rendirse. Y Dios lo escuchó, porque el nombre de aquel muchacho era Ismael, y ese nombre significaba exactamente eso: Dios escucha. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanilla. Aquí cada narración es un viaje a través de las páginas sagradas, y lo que viene a continuación en la historia de Ismael va a restaurar tu fe en que Dios nunca abandona a los suyos. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Su voz atravesó la distancia infinita entre la eternidad y aquel rincón olvidado del desierto de Beerseba. Era una voz que venía de otro lugar, de otra dimensión, de más allá del sol y las estrellas. ¿Qué tienes, Agar? La pregunta era gentil, pero también poderosa. No era una pregunta de quien no sabe, era una pregunta de quien quiere que ella sepa que él sabe. No temas. Las dos palabras más repetidas en toda la Biblia: no temas, no tengas miedo, no te dejes vencer por el terror. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, allí, debajo de ese arbusto, allí, en ese rincón perdido del desierto, allí donde nadie más lo habría encontrado jamás. Dios lo había oído. Agar levantó el rostro del polvo. Las lágrimas habían dejado surcos en la suciedad que cubría sus mejillas. Sus ojos enrojecidos buscaron el cielo, tratando de ver de dónde venía aquella voz. La voz continuó con autoridad y ternura entrelazadas: levántate,
Alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces sucedió el milagro que cambiaría todo. Dios le abrió los ojos a Agar, y ella vio lo que antes no había visto, aunque estaba justo frente a ella: un pozo, una fuente de agua fresca brotando de la tierra. Había estado allí todo el tiempo, quizás a unos pocos metros de donde ella se había sentado a llorar, esperando ser descubierta. Pero el dolor había cegado su visión. La desesperación había oscurecido su percepción. El terror de ver morir a su hijo había cerrado sus ojos a todo lo demás. Hasta que Dios intervino, hasta que Dios abrió sus ojos, hasta que Dios le mostró que la salvación estaba infinitamente más cerca de lo que ella jamás había imaginado. El agua había estado allí todo el tiempo. Solo necesitaba que alguien le abriera los ojos para verla. Agar se puso de pie de un salto. Corrió hacia el pozo con piernas que apenas la sostenían. Tomó el odre vacío que colgaba de su hombro como un recordatorio de su fracaso. Lo sumergió en aquella agua fresca, cristalina, milagrosa. El líquido llenó el recipiente de cuero con un sonido que era como música celestial, y corrió de regreso hacia el arbusto donde había dejado a su hijo moribundo. Cada paso era una oración. Cada metro recorrido era una súplica: por favor que esté vivo, por favor que no sea demasiado tarde, por favor. Ismael estaba inmóvil bajo la sombra del arbusto. Su pecho apenas se movía, sus ojos estaban cerrados. Por un instante terrible, un instante que duró una eternidad, Agar pensó que había llegado demasiado tarde, que mientras ella corría hacia el pozo, mientras llenaba el odre, mientras regresaba corriendo, su hijo había exhalado su último suspiro. Cayó de rodillas junto a él, tocó su frente ardiente, y entonces vio que sus labios se movían levemente. Estaba vivo, todavía estaba vivo. Un hilo de vida aún lo conectaba con este mundo. Agar levantó la cabeza de su hijo con manos temblorosas. Acercó el odre lleno de agua fresca a sus labios agrietados y sangrantes, y el agua comenzó a fluir. Ismael tosió, el líquido se derramó por su barbilla, pero luego tragó y bebió más. El agua bajaba por su garganta como vida líquida, como esperanza líquida, como milagro líquido. Sus ojos se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño del que nunca esperó despertar. Y lo primero que vio fue el rostro de su madre, bañado en lágrimas, pero esta vez lágrimas de alegría incontenible. Estaban vivos, ambos estaban vivos. Dios los había salvado. La Escritura dice algo hermoso después de ese momento de rescate. Dios estaba con el muchacho. No solo lo salvó una vez y luego lo abandonó. Dios permaneció con él. Dios caminó a su lado. Dios lo guió a través de las dunas y los valles secos, y el muchacho creció. El desierto de Parán se convirtió en su hogar permanente. Las dunas de arena fueron su escuela de vida. Los cielos estrellados fueron su techo cada noche. Ismael aprendió a sobrevivir donde otros habrían perecido sin remedio. Aprendió a encontrar agua donde otros solo veían sequedad mortal. Aprendió a leer las señales del viento, las huellas de los animales, los secretos que el desierto revela solo a quienes tienen paciencia para escuchar. Aprendió a cazar gacelas y liebres con una habilidad que parecía sobrenatural. Se convirtió en arquero, el mejor arquero de toda la región. Sus flechas no fallaban jamás. Su puntería era legendaria entre las tribus nómadas que cruzaban aquellas tierras. El niño que había llorado bajo un arbusto esperando la muerte, el adolescente abandonado por su padre, el muchacho que había sentido la garra de la muerte cerrándose alrededor de su garganta, se había transformado en un hombre formidable, un guerrero que no conocía el miedo, un cazador que proveía para su familia, un líder que inspiraba respeto. El desierto que casi lo había matado ahora le pertenecía. Cada grano de arena conocía su nombre.
Cada estrella nocturna iluminaba su camino. Agar nunca olvidó de dónde venían ni lo que habían sobrevivido. Aquella experiencia en el desierto de Beerseba quedó grabada en su memoria como una cicatriz sagrada que le recordaba cada día que Dios ve a los olvidados. Y cuando llegó el momento de buscar esposa para su hijo ya adulto, miró hacia su tierra natal con nostalgia y determinación, hacia Egipto, la tierra de los faraones y las pirámides, la tierra del Nilo majestuoso, la tierra de donde ella misma había sido arrancada años atrás para servir como esclava en una casa extranjera, y de allí trajo una mujer digna para Ismael, una egipcia como ella, una mujer fuerte y hermosa, una superviviente que entendía en lo más profundo de su ser lo que significaba empezar de nuevo en medio de la nada. Los años pasaron como arena entre los dedos. Ismael tuvo hijos con su esposa egipcia, muchos hijos, 12 para ser exactos, exactamente el número que Dios había profetizado a Abraham décadas atrás. Y cada uno de aquellos 12 hijos se convirtió en príncipe de su propia tribu, tal como había sido anunciado. Nebaiot, el primogénito, fuerte y valiente como su padre. Cedar, cuya descendencia sería famosa en todo el mundo antiguo por sus arqueros invencibles. Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Cedema, el último de los 12. 12 príncipes, 12 tribus, 12 columnas de una nación que se extendía desde Javila hasta Shur, desde los confines de Egipto hasta las fronteras de Asiria. La promesa que el ángel había hecho junto al pozo en el desierto de Beerseba se estaba cumpliendo ante los ojos de todos. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. La promesa que Dios había confirmado a Abraham se estaba materializando generación tras generación. Haré de él una gran nación. Ismael no era el hijo de la promesa espiritual. El pacto eterno había sido establecido con Isaac, pero Ismael también era hijo de Abraham. Ismael también llevaba la sangre del patriarca en sus venas, y Dios no había olvidado su llanto debajo de aquel arbusto miserable. Dios nunca olvida a los que claman a Él. Dios siempre escucha. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, muy lejos del desierto de Parán, Isaac también crecía bajo la bendición divina. También se casó con una mujer hermosa llamada Rebeca. También tuvo hijos después de años de esterilidad, porque Rebeca también fue estéril al principio, como su suegra Sara. Jacob y Esaú nacieron como gemelos, que peleaban incluso dentro del vientre de su madre. La historia se repetía de maneras misteriosas y fascinantes. Hermanos en conflicto, primogénitos despojados de su herencia. Promesas que pasaban de una generación a otra siguiendo caminos que ningún ser humano habría podido predecir. Las familias de Isaac e Ismael crecían en paralelo, cada una cumpliendo el destino que Dios había trazado para ellas desde antes del principio de los tiempos. Abraham envejecía con cada estación que pasaba. Su cabello se había vuelto blanco como la nieve de las montañas lejanas. Su espalda se encorvaba bajo el peso de más de 170 años de vida. Sus manos temblaban cuando tomaba el bastón para caminar por el campamento, pero sus ojos seguían brillando con la fe inquebrantable que lo había sostenido durante más de un siglo de caminar con Dios. Había visto cumplirse lo imposible. Había sostenido en sus brazos al hijo de la promesa cuando él mismo tenía 100 años. Había sobrevivido a Sara, a quien había amado con todo su corazón y a quien había enterrado en la cueva de Macpela años atrás. Y en algún lugar del desierto oriental, sabía que su otro hijo también estaba prosperando, cumpliendo la promesa que Dios había hecho sobre él. Ismael estaba vivo. Ismael era padre de príncipes. Ismael había sido bendecido. Llegó el día final de Abraham.
La Escritura lo describe con una belleza solemne que captura la esencia de una vida bien vivida. Abraham exhaló su último suspiro. Tenía 175 años cuando la muerte finalmente vino a buscarlo. Había vivido más que casi cualquier otro ser humano de su generación. Había visto nacer y crecer a hijos y nietos. Había caminado con Dios por desiertos y valles, por montañas y llanuras. El texto sagrado dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. Una muerte pacífica, una muerte satisfecha, una muerte que marcaba el fin de una era. Pero lo que sucedió inmediatamente después fue quizás el milagro más silencioso, más inesperado, más conmovedor de toda esta larga historia. Isaac recibió la noticia de la muerte de su padre con el corazón destrozado. El patriarca que lo había llevado al monte Moría cuando era apenas un muchacho, que había levantado el cuchillo sobre él dispuesto a sacrificarlo, que había confiado en Dios incluso cuando la obediencia parecía locura absoluta, se había ido para siempre. Isaac comenzó los preparativos para el entierro con manos temblorosas. La cueva de Macpela esperaba, el lugar donde Sara ya descansaba en paz eterna, el lugar que Abraham había comprado años atrás a los hijos de Het, pagando un precio completo para que nadie pudiera disputar su propiedad. Allí descansaría el padre de la fe junto a la madre de las naciones. Y entonces, sin previo aviso, apareció Ismael. Nadie sabe exactamente cómo se enteró de la muerte de Abraham. Quizás un mensajero cruzó el desierto con la noticia. Quizás las caravanas comerciales llevaron el rumor de boca en boca hasta los campamentos de Parán. Nadie sabe cuántos días de viaje le tomó cruzar el desierto ardiente desde su hogar hasta Hebrón. Nadie sabe qué pensamientos cruzaron por su mente mientras cabalgaba bajo el sol inclemente hacia el encuentro con el hermano que no había visto en décadas. Desde aquel banquete de destete donde todo se había destruido. Pero llegó, el hijo del desierto regresó. El primogénito olvidado volvió para despedir a su padre una última vez. Isaac lo vio acercarse desde lejos. Una figura alta montada en un camello, curtida por décadas de sol implacable, con la mirada de quien ha sobrevivido a todo lo que la vida puede lanzar contra un hombre. Ismael desmontó frente a la tienda principal del campamento. Durante un momento largo, cargado de emociones indecibles, los dos hermanos se miraron en silencio absoluto, el hijo de Sara y el hijo de Agar, el heredero del pacto eterno y el padre de las naciones del desierto. Dos hombres que la historia había separado de la manera más cruel posible, reunidos ahora frente a la tienda donde yacía el cuerpo del hombre que los había amado a ambos con todo su corazón partido. Había tantas palabras que podrían haberse dicho, tantas acusaciones que podrían haberse lanzado, tantas heridas que podrían haberse reabierto, pero no hubo palabras de reproche, no hubo reclamaciones de herencias perdidas, no hubo ajuste de cuentas por el dolor de aquella madrugada cuando Abraham los había echado con un pan y un odre de agua. Isaac, el hermano menor, extendió su mano hacia adelante. Ismael, el hermano mayor, el primogénito despojado, la miró durante un instante eterno y luego la tomó. La tomó con firmeza, la tomó con perdón, la tomó con la paz de quien ha entendido que algunas cosas solo Dios puede juzgarlas. Y juntos, hombro con hombro, cargaron el cuerpo envuelto de Abraham hacia la cueva de Macpela. Juntos caminaron por el sendero de piedras que llevaba hacia la boca oscura de la gruta. Juntos descendieron los escalones húmedos hacia el interior. Juntos depositaron el cuerpo del patriarca en el lugar de su reposo final, junto a Sara, su amada esposa. Juntos lloraron al Padre que los había bendecido de maneras diferentes, que los había amado de maneras diferentes, que los había soltado de maneras diferentes, cada uno hacia su destino único.
La Escritura registra este momento con una simplicidad que esconde una profundidad infinita, un océano de significado en apenas unas pocas palabras. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Isaac es mencionado primero en el texto, aunque era el menor de los dos. Ismael tenía aproximadamente 89 años y era claramente el mayor. Los sabios antiguos vieron en este orden de los nombres una señal profundamente significativa. Ismael había cedido voluntariamente el lugar de honor a su hermano menor. Había reconocido el orden divino sin amargura ni resentimiento. Había aceptado que el pacto eterno pertenecía a Isaac y a su descendencia. Había hecho las paces no solo con su hermano de sangre, sino con el plan misterioso de Dios, que había trazado caminos radicalmente diferentes para cada uno de ellos. Después del entierro, después de los días de luto, después de las oraciones y los recuerdos compartidos, cada hermano regresó a su tierra. Isaac se estableció junto al pozo de Beer Lahai Roi, precisamente el mismo pozo donde el ángel había encontrado a Agar huyendo tantos años atrás. El pozo del viviente que me ve. Era como si Isaac quisiera vivir cerca del lugar donde la historia de Ismael había comenzado, donde Dios había mostrado por primera vez que Él ve a los olvidados y escucha a los que claman. Ismael volvió al desierto de Parán, a sus tiendas de pelo de cabra, a sus 12 hijos que ya eran hombres con familias propias, a la nación que seguía creciendo entre las dunas doradas. Ismael vivió 137 años, más tiempo incluso que su hermano Isaac, que moriría a los 180 años. Había sido bendecido con una vida larga y plena, llena de hijos y nietos, de batallas ganadas y territorios conquistados. La Escritura dice que exhaló el espíritu y murió, y fue reunido con su pueblo. Murió en paz, murió rodeado de los suyos. Murió sabiendo que Dios había cumplido cada promesa que había hecho sobre él cuando era apenas un adolescente moribundo debajo de un arbusto seco. Sus descendientes se establecieron desde Jávila hasta Shur, en franca oposición a todos sus hermanos, tal como el ángel había profetizado tantos años atrás, junto a aquella fuente en el camino hacia Shur. La profecía se había cumplido hasta la última letra. Pero la historia de Ismael no terminó con su muerte física. Sus 12 hijos engendraron tribus que se multiplicaron exponencialmente como la arena del mar y las estrellas del cielo. De Cedar surgieron guerreros legendarios cuyos arcos eran temidos en toda la región del Medio Oriente. De Nebayot nacieron comerciantes astutos que controlaban las rutas del desierto y movían caravanas de especias y sedas. De cada uno de los 12 príncipes brotó un linaje poderoso que marcaría la historia del mundo antiguo de maneras que aún hoy seguimos sintiendo. Y siglos después, milenios después, los descendientes de Ismael seguirían poblando los desiertos de Arabia. Seguirían mirando las mismas estrellas que Abraham había contemplado cuando Dios le prometió una descendencia más numerosa que el polvo de la tierra. Seguirían recordando, en sus tradiciones ancestrales y en la sangre que corre por sus venas, que ellos también eran hijos del patriarca, que ellos también habían recibido una promesa divina, que ellos también habían sido escuchados cuando clamaron en el desierto más absoluto. El conflicto entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael continuaría a través de las edades hasta el día de hoy. Las arenas del Medio Oriente serían testigos de guerras interminables, de alianzas rotas, de tratados de paz imposibles, de odio heredado de generación en generación. Pero en el principio, junto a la tumba de Abraham, hubo un momento de reconciliación perfecta, un instante sagrado en que dos hermanos eligieron el amor sobre el resentimiento, el perdón sobre la venganza. Un parpadeo en la eternidad que demostró que la sanidad es posible,
que las heridas más profundas pueden cerrar, que los corazones más rotos pueden volver a latir juntos. Ismael. El nombre resuena a través de los siglos como un eco eterno. Dios escucha. Eso es lo que significa su nombre. Y Dios lo escuchó. Lo escuchó cuando lloraba en el vientre de su madre fugitiva junto a aquella fuente en el camino hacia Shur. Lo escuchó cuando agonizaba bajo un arbusto seco en el desierto de Berseba, con los labios agrietados y el corazón destrozado. Lo escuchó cuando levantó su nación entre las dunas con esfuerzo y perseverancia. Lo escuchó cuando caminó hacia la cueva de Macpela para despedir a su padre junto al hermano que el destino le había arrebatado tantos años atrás. El hijo olvidado nunca fue olvidado por Dios. Ni un solo día, ni un solo instante. El primogénito que perdió su lugar en el pacto nunca perdió su bendición. 12 príncipes surgieron de sus lomos. El niño que Abraham soltó con el corazón destrozado aquella madrugada terrible, creció para convertirse en padre de naciones enteras. Ismael vivió 137 años. Tuvo 12 hijos que se convirtieron en 12 príncipes poderosos. Sus descendientes poblaron los desiertos desde Jávila hasta Shur, y su sangre corre hoy por las venas de cientos de millones de seres humanos. Pero quizás lo más extraordinario no fue su legado terrenal impresionante. Fue aquel momento final, aquel momento de gracia pura, cuando Isaac e Ismael caminaron juntos hacia la cueva de Macpela para enterrar a su padre Abraham. 2 hermanos que el dolor había separado desde la infancia, reunidos por el amor que nunca murió del todo. El hijo de la promesa y el hijo del desierto, de pie ante la misma tumba oscura. Reconciliados al fin, perdonados, sanados. Porque al final, más allá de las promesas y los pactos, más allá de las herencias y los primogénitos, ambos eran hijos de Abraham. Y Dios había escuchado el llanto de los dos. Y tú que escuchas esta historia hoy, tú que has viajado con Ismael desde la tienda de su padre hasta las arenas mortales del desierto, tú que has sentido la sed abrasadora en tu propia garganta y el abandono helado en tu propio corazón, recuerda esto siempre. Dios ve a los que el mundo ignora por completo. Dios escucha a los que nadie más quiere oír. Dios abre pozos de agua fresca donde solo parece haber muerte y desolación. No importa cuántas veces te hayan echado de lugares donde creías pertenecer. No importa cuántos desiertos hayas cruzado sin agua ni esperanza. No importa cuántas veces hayas llorado bajo tu propio arbusto seco, convencido de que era el final de todo. Dios escucha, siempre escucha, nunca deja de escuchar. Y donde el mundo ve a un hijo olvidado, abandonado, desechado, Él ve al Padre de naciones, al príncipe del desierto, al heredero de promesas que aún no se han cumplido. El nombre de Ismael resuena a través de los siglos como un recordatorio eterno para todos los que tienen oídos para escuchar. Dios escucha. Y si Él escuchó el llanto de un adolescente moribundo en medio de la nada más absoluta, también escuchará el tuyo. Hoy, ahora, en este mismo instante, mientras estas palabras llegan a tu corazón. Porque tú también eres visto por el Roi, el Dios que ve. Tú también eres escuchado por el Dios de Ismael. Y tu historia, como la de aquel hijo del desierto que se convirtió en padre de príncipes, apenas está comenzando. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios escucha mi clamor.